En el año 2001, mucho antes de los petrodólares y de todo ese camión de millones que le llegó al Manchester City desde los Emiratos, el equipo inglés batallaba por volver a la Premier League tras un duro descenso en el curso 2000-2001. Muy lejos estaban de sonar los Guardiola, Agüero, Tevez y compañía. Algún Haaland sí que había, pero era Alfie, el padre del ahora goleador noruego, y el mismo al que King dejó con una pierna giratoria después de aquella recordada patada. Pero esa es otra historia. Y en aquella lucha del equipo de Manchester por volver a la máxima categoría, un colombiano resultó ser pieza clave. Y no era futbolista, ya de por sí escasos aquellos años en Europa, sino preparador físico y posteriormente entrenador. Su nombre, Juan Carlos Osorio, aunque ya lo habrás visto en la miniatura. ¿Cómo llegó el entrenador de Santa Rosa de Cabal a sumarse al cuerpo técnico de un equipo de la Premier League? Te lo cuento aquí, en... Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Juan Carlos Osorio Arbeláez nació en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en agosto de 1961 y tuvo desde siempre el sueño de poder vivir del fútbol profesional. De su natal pueblo se fue hasta Pereira, donde integraría las selecciones regionales y empezaría una andadura por el deporte que le llevó a debutar profesionalmente con el Deportivo Pereira en 1982. Sin embargo, en un fútbol colombiano dominado por el dinero del narcotráfico y por las figuras rutilantes del extranjero, las oportunidades para los jóvenes nacionales era muy escasa. Osorio ya contaba en su espalda con una participación en la selección colombiana sub-20, junto a nombres como el Sachi Escobar o el Pibe Valderrama, que luego entrará en esta historia, aunque con un tono menos amigable. Tras solo 3 partidos en el Deportivo Pereira y aconsejado por su mentor, Osorio decidió emprender la aventura de irse a los Estados Unidos, todo con el objetivo de conseguir una beca que le permitiera entrar al fútbol profesional en dicho país. Por entonces, aún con una liga estadounidense que poco a poco iba tomando fuerza, valiéndose de los coletazos de grandes figuras como Pelé o Franz Beckenbauer. Pero justamente estrellas y luces no fue lo que vio Osorio a su llegada. En Iowa, cerca de Illinois, Juan Carlos tuvo que ejercer como obrero y empleado en restaurantes para poder mantenerse, a la par que buscaba su oportunidad como entrenador personal y aplicaba todos sus conocimientos a la fisioterapia deportiva, mientras dejaba destellos de sus últimos días como futbolista en la Southern Connecticut State University. De hecho, cuenta el propio Osorio que debía irse debajo de los puentes a entrenar para evitar pagar los altos costos de algunas instalaciones deportivas. Y entrenábamos en las noches, semioscuro, muchas veces bajo los puentes más importantes, el George Washington, bueno, de todos los puentes más importantes de Estados Unidos, donde hay un área verde donde uno puede entrenar y puede meterse, digamos que sin autorización, entrenar y irse para la casa. Y teníamos un arco móvil, entonces yo medía todo lo de las frecuencias cardíacas, poníamos una ejercitación y es lo que hoy en día, de lo que tengo récord y lo que he ido mejorando. En el fútbol estadounidense, Osorio descubrió entonces la que sería su gran pasión, la dirección técnica, y consiguió el que sería su primer trabajo tras retirarse del deporte profesional: ser asistente técnico de Octavio Zambrano en el New York Metro Stars, que a la postre sería el New York Red Bull, donde brillarían nombres como Thierry Henry o Juan Pablo Ángel. Allí, Osorio ya tenía la que sería su gran obsesión: apuntarlo todo en su libreta. Costumbre que adoptó de su padre, quien le comentaba que era mejor confiar en un lápiz corto que en una memoria larga. Y este metódico modo de trabajar le sirvió a Juan Carlos para seguir progresando rumbo a la dirección técnica. Tanto que en el 2001 recibió una llamada que decidió colgar,
pensando que se trataba de una broma, pero no. El Manchester City requería los servicios de varios fisios de alrededor del mundo para consolidar un departamento en este aspecto, buscando una solidez física que les ayudara a volver a la máxima categoría, la Premier League, de la que habían descendido la temporada anterior. A Inglaterra se fue Osorio junto a otros 23 preparadores físicos para competir por un sitio en el equipo británico. Ya había vivido por allí cuando cursó en Liverpool una maestría en ciencia del deporte y, típico del buen Osorio, durante su estadía espiaba los entrenamientos del Liverpool pagándole 50 libras a una familia que tenía un balcón desde el cual se podían ver los trabajos del equipo Red. En las pruebas con el City, el risaraldense sacó a relucir no solo todo lo que había aprendido en su carrera, sino también esa vena colombiana, esa malicia indígena, tal como él mismo lo narra, para sacar alguna ligera ventaja. Digamos así que, entre comillas, la malicia colombiana. Entonces, cuando nos evaluaron, decían, bueno, hagan un trabajo de velocidad. Y yo le decía a los evaluadores, bueno, yo necesito 10 minutos para escribirlo. Y mientras que yo lo estaba escribiendo, yo veía lo que hacía el resto. Y noté que ninguno involucraba el balón, la pelota. Y ese fue mi tema ese día. Todo lo que hicimos, velocidad, fuerza, propiocepción, todo lo que implica un preparador físico, cambios de orientación, giros, etcétera, todo lo hice con la pelota, con el balón. Y a partir de ahí me ofrecieron el puesto. Osorio consiguió de esta manera un puesto en el equipo de trabajo de Kevin Keegan, histórico futbolista inglés que contaba con la labor de devolver a los Citizens a la Premier League. Paulo Wanchope, Sean Wright-Phillips o Alfie Haaland, el padre de Erling, eran las principales figuras del equipo. Y con un espectacular Shaun Gotter, autor de 32 goles en la liga, el eterno rival del United fue campeón de la división y logró regresar a primera, con unos futbolistas que físicamente volaban gracias a los trabajos de Juan Carlos Osorio. En la vuelta a la Premier, los de Keegan se reforzaron con nombres como Peter Schmeichel, Robbie Fowler o Nicolás Anelka, todos estrellas que ayudaron a la meritoria clasificación del equipo a la Copa de la UEFA, quedando en el 9º lugar de la tabla. Muchísimo mérito para un equipo que recién volvía a la máxima división. Además, aquella temporada fue la última del equipo en su antiguo estadio, Main Road, donde se dieron el lujo de ganarle el derby al Manchester United por 3-1. Ahí, Osorio conoció al que sería uno de sus grandes modelos a seguir, Sir Alex Ferguson, de quien diría futuro que fue uno de los que potenció su modelo de rotaciones como entrenador. Recuerdo las sabias palabras de Sir Alex Ferguson. Cuando trabajé para el Manchester City, tuve la oportunidad de acercarme a él y ver de primera mano los entrenamientos del United. Y me dijo, en este nivel, lo importante es que todos jueguen, porque el dinero ya pasa a un segundo plano. Esto naturalmente no era seguido ni compartido por todos, incluido el Pibe Valderrama, de quien ya comentamos que fue su compañero en alguna sub-20, pero que no comulga mucho con las ideas de Osorio. Bueno, ¿y el mono no comparte la rotación? No. ¿Rotación para qué? Esa carretilla, ¿a quién la inventó? Le funcionó a Osorio Nacional. ¿A con quién? una buena nómina. Porque tenía puro marica ahí. Puro pelado marica. ¿Tú crees que voy a jugar domingo, meto 2 goles y voy a jugar miércoles y me va a decir, no, que rotación? Rotación, hijo de puta, yo juego porque juego. De quien sí recibía apoyo era de Pep Guardiola, con quien compartió durante su estancia en Manchester y a quien visitó una vez el catalán asumió como director técnico del equipo inglés, tal como reveló el propio Osorio en una entrevista con el diario Marca. Con el pasar de los años y a las órdenes de Keegan, Osorio dejaría su lugar como preparador físico y pasaría a ser asistente técnico, incluso después de la salida del histórico entrenador inglés. A su reemplazo llegó Stuart Pearce, con quien Osorio también trabajaría como miembro de su staff, aunque ya con la mente puesta en su gran objetivo, ser técnico en propiedad de algún equipo. Tuvo incluso varias ofertas desde Inglaterra, pero en 2006 decidió poner fin a su periplo en el territorio británico y volver a la que es su casa, Colombia, donde comenzó un periplo que le llevaría por clubes como Millonarios, Atlético Nacional,
New York Red Bulls, Sao Paulo e incluso la selección de México, con la que disputó el Mundial de 2018 y venció en un histórico partido a Alemania, y llevándose así también el orgullo de ser el único entrenador colombiano en la historia que ha logrado ser parte de un cuerpo técnico hasta ahora en la Premier League. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó puedes suscribirte y dejarme saber en los comentarios sobre qué otras historias de colombianos en Europa te gustaría que habláramos aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia.